Hola familia, bienvenido a nuestro podcast del vacío al propósito. Estamos muy contentos de poder saludarlos, depende de donde se encuentre usted. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy estamos contentos, felices de poder saludarlo. No estoy solo, como verán, estoy con mi esposa. Así que saluda, por favor. ¿Cómo estás hoy? Como siempre, aquí acompañadito él, con su amada, con su reina, como dice él. Muy bien, feliz de nuevamente estar aquí. Un capítulo más de este precioso podcast que creemos y confiamos de que llegue a mucha gente y de que sea de bendición para muchas personas. Hoy estaremos hablando sobre un tema tremendamente relevante, importante. Lo que usted quiera añadirle a eso, ¿por qué? Porque es muy importante. Elevando mis pensamientos, ese es el tema de hoy, así que vamos a estar desglosándolo poquito a poco, con mucha calma. Quiero que estén muy atentos para que usted realmente pueda llevarse algo de este podcast. No quiero que escuche el podcast y se vaya sin nada, ¿sí? Entonces el propósito nuestro es eso, que usted pueda ser bendecido con la palabra que hoy vamos a estar hablando. Así que el tema es elevando mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Nosotros hablábamos y decíamos, nuestra mente tiene que ser el depósito de la palabra de Dios, nuestra mente y nuestro espíritu. Así es, pero antes de comenzar, solamente es hacerles una pequeña recomendación, ¿no? Ok. Bueno, es de la forma en que yo trabajo, es de la forma en que yo aprendo, cada uno tiene su forma de aprender las cosas, pero tomar apuntes. Siempre yo tomo apuntes porque eso me ayuda para en determinado momento, si se me olvida algo, yo sé que lo tengo apuntadito, las palabras clave, los versículos, para que no solamente se queden con los versículos que nosotros les decimos, sino que los puedan también estudiar, desglosar, cuando estén pues en su tiempo de devocional o cuando estén a solas, cuando quieran meditar de la palabra que se les va a hablar hoy, pues que tengan sus apuntes y no tengan que volver a ver todo el podcast. Pues que si lo ven, maravilloso. Claro está, pero sí, por si no lo supuesto. pueden hacer en su momento, pues que tengan sus apuntes. Entonces, les recomendamos papel, lápiz y sobre todo la Biblia a mano para que se den cuenta que nosotros lo que hablamos es 100% bíblico. Así es. Entonces, elevando nuestros pensamientos, aquí lo que realmente vamos a ver es cómo nosotros podemos ser gente de fe, cómo nosotros podemos expandir nuestra mente para que realmente podamos pensar como Dios piensa. Somos sus hijos, por lo tanto, tenemos que pensar como Él piensa. O sea, debemos y tenemos que pensar como Él piensa porque somos sus hijos, ¿sí? Así es, entonces, así es. Es lo que vamos a estar hablando en este podcast, en cómo nosotros podemos expandir nuestra mente, porque por años, lo decíamos, venimos escuchando que tenemos que vivir bajo cielos abiertos, ¿sí? Yo lo he escuchado desde casi mi adolescencia. Y yo soy sincero, no lo entendía. Uno a veces piensa que se va a abrir el cielo, como cuando Jesús, literalmente como cuando Jesús se bautizó y Dios dijo, no, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, y bajo el Espíritu Santo se posó sobre la paloma, ¿sí? Entonces, pero eso no sucede, y lo que realmente tiene que suceder es que en mi mente se pueda expandir para que la palabra permanezca en mi mente y en mi corazón. Ahí es realmente donde nosotros empezamos a cambiar, a ser transformados, ¿sí? A ser personas realmente diferentes. No como alguien decía, no, yo no quiero saber del evangelio porque yo veo que las personas no cambian, hacen lo mismo, actúan igual. Entonces nosotros no queremos ser de esas personas. Yo pienso que usted tampoco. ¿Sí? Así es. ¿Para qué estamos en el evangelio si no vamos a tener cambios? Hay que tener cambios. Tiene que haber cambios realmente visibles, cambios realmente que la gente pueda decir, oye, ¿qué está haciendo Ildefonso? Que yo lo veo diferente. Como decía hace un par de días, comentaba alguien que vio el primer podcast, porque estamos en la primera temporada, creo que ese es el cuarto podcast que hacemos, que estamos grabando, sí. Y decía, no, yo quiero conocer a Ildefonso, se refería a mi persona. Yo me puse tan contento que alguien diga que me quiere conocer porque había visto el primer podcast, ¿no? Eso para mí fue una tremenda alegría. Sí, y saber que si nosotros dentro del evangelio no tenemos cambios, no estamos haciendo nada. Una frase que yo escuché y se me quedó a mí guardada así como fuego, es que nosotros tenemos que predicar todo el tiempo y si es necesario hablar.
¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que es con nuestro ejemplo, a través de nuestro ejemplo, que la gente pueda cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos al Evangelio y no tenemos cambios, la gente nos ve igual, pues entonces ¿de qué sirve esto? Y bueno, y el versículo base de este episodio es en Génesis 1, del 1 al 8. Y es cuando Dios empieza a crear, a hacer toda la creación, y siempre tenemos como ese concepto de que en Génesis 1 se habla solamente de la creación. Porque sí, Dios empieza a hablar de cómo formó la tierra, de cuando descubrió las aguas de la tierra, de cuando se hizo la separación, cuando formó los árboles, bueno, todo lo que es la creación. Y tenemos en el pensamiento que es solamente de hablar de la creación como tal y ya está. Y es saber que ese versículo es tan precioso, es tan maravilloso, porque Dios ahí nos está hablando y nos está dejando un principio eterno que es con el cual nosotros tenemos que vivir. Y es un principio de orden. Es saber que Él desde ese momento nos enseña el orden, y era lo que tú decías ahorita, ¿no? Aprender a expandir nuestros pensamientos. Entonces, cuando Dios dice que haya expansión de las aguas, y las aguas, que lo leíamos estos días y suena un poco así como enredado, como complicado de entender, pero cuando Dios nos dice eso, es lo que nos quiere decir, es que nosotros tenemos que expandir nuestra mente para nosotros poder alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Él, dejar de pensar de manera terrenal y empezar a pensar como Él piensa, que suena un poco complejo, pero sí, al final, para los que somos hijos de Dios, los que somos obedientes, no nos es difícil, es totalmente lo contrario, es muy sencillo hacer eso. Así es. Yo creo que lo que hemos visto a este tiempo, como ustedes verán, yo siempre lo digo y lo voy a decir, aunque no te guste mucho que lo diga, ¿ya? Nosotros tenemos juventud acumulada. Juventud acumulada, no por nada tengo canitas, ¿sí? Y las arruguitas que tengo, obviamente, eso quiere decir de juventud acumulada, claro está. Entonces, lo que hemos visto a través de los años es gente que está en el Evangelio. No hablo de gente que no conoce de Dios o que no se congrega, sino de gente que está en el Evangelio. Es cuando uno dice, no, miramos la congregación, ¿sí?, de cómo están las personas que la integran. Hay personas que realmente han sido transformadas, pero hay personas que saben vivir bien en la tierra. Me refiero a gente, por ejemplo, empresarios, emprendedores, gente que es exitosa, bueno, millonaria, se puede decir exitosa. Sí, gente que ha sabido vivir en la tierra y sabe vivir bien. Gente que ha sido prosperada, pero que tienen un tremendo problema con el cielo. ¿Por qué? Porque no viven de acuerdo a los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, lo que realmente tenemos que aprender es a vivir con los principios del cielo y bien en la tierra, siendo prósperos en la tierra. Así porque es. Termino con esto y para que continúes. Sí, tranquilo. Sí, por ejemplo, ¿qué le dice Dios a Abraham cuando lo saca de su tierra? ¿No? Quiero que salgas de tu tierra, dejes a tus parientes, que yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Y eso significa que hay una transformación en nuestra forma de pensar, ¿sí? Porque muchas veces lo que hay realmente es la gente vive de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a lo que cree que es, ¿sí?, a su ideología, a su filosofía. Porque, seamos sinceros, cuando uno empieza a tomar ciertas ideas, pensamientos y lo convierte en una filosofía de vida y vive de acuerdo a eso. Ahora, eso muchas veces está tan fuerte, como decía alguien, como un hormigón armado, que es nuestra mente. La palabra de Dios ahí no penetra, no entra, ¿sí? Entonces la única forma de que eso sea roto es a través de la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros disponiendo realmente de corazón, decir, Señor, yo te necesito. Ahora que estamos empezando el año 2026, bueno, estamos a punto de empezar, podamos empezar realmente que Dios esté en el centro de nuestra vida, ¿sí? Que pueda haber un cambio. O sea, yo no vivir con mis pensamientos, ni de la forma como yo pienso, la forma como yo veo la vida como tal, sino de acuerdo a los principios de Dios. De esa forma es como se rompe esa estructura, como es ese momento de hormigón armado, ¿sí? Para que realmente yo pueda conectarme con Dios, ¿sí? Conectarme con Dios y pueda pensar como Dios piensa. Claro, porque si tenemos eso, realmente la palabra no entra, y lo que nosotros necesitamos es eso.
que se cumpla la palabra y bueno, valga la redundancia, donde dice la palabra que la palabra es espada de doble filo, que entra, que penetra. Entonces, cuando tenemos ese hormigón en el pensamiento, o sea, esos pensamientos tan fuertes, no permitimos que entre la palabra y por eso es que no hay cambios. Pero lo que tú decías ahorita, hay personas que saben vivir en la tierra, pero que no saben vivir con los principios del cielo. Y hay personas que las conocemos, que son todo lo contrario, que saben vivir perfectamente con los principios del cielo, pero no saben vivir aquí en la tierra. Entonces son personas que siempre ayunan, que se la pasan orando, que evangelizan, que hablan todo el tiempo la palabra, que leen, que son unos lectores bíblicos impresionantes, pero que no tienen resultados en la tierra. ¿Por qué? Porque simplemente se dedican a ello y no saben vivir conforme a lo que está en la tierra. Y por eso dice en el libro de Juan, si estoy mal me corriges, en el libro de Juan dice: hijo mío, yo quiero que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Así es. Prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Saber que nosotros tenemos varias áreas, tenemos muchas áreas y nosotros tenemos que ser prosperados en todas esas. Entonces, por eso tenemos que saber vivir en la tierra, pero con los principios del cielo. Y ahí es cuando nosotros decimos que tenemos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? O Dios, ¿qué quiere para nosotros? Lo de Dios siempre es bueno, agradable y perfecto, que era lo que tú hablabas tan fuerte estos días. Que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Entonces yo tengo que empezar a pensar, ¿cómo piensa Dios de mí? Cuando yo me miro, ¿qué estoy viendo realmente? Una persona que tiene la capacidad de lograr cosas, que es inteligente, que es una persona amorosa, que es noble, que es sensata, o cómo pienso. O a veces decimos palabras tan insensatas que nos tratamos hasta mal a nosotros mismos. Y ahí es cuando nosotros empezamos a bajar ese pensamiento y no tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa de nosotros. Y si yo pienso mal de mí, pues obviamente voy a pensar mal de las personas que me rodean. Sí, mira, un ejemplo muy sencillo que en su momento para fue muy, muy duro, porque yo no entendía por qué cuando hablamos de que gente que no prospera en la tierra, gente que no prospera aun cuando es una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que está meditando la palabra, así como decía mi esposa, ¿sí? Que lo hace de una manera continua en el tiempo. No es una persona que lee de vez en cuando, no. Hablamos de gente que realmente está inmerso en la palabra, pero que no tiene resultados. Y eso es lo que yo lo vi, yo lo vivía en mi niñez. Tendría como 7, 8 años, no, un poquito más, 10, 11 años más o menos, ¿sí? Entonces, yo jugaba con niños de los hermanos de la iglesia, no tenían zapatillas. Y yo me preguntaba, decía, ¿cómo es posible que no tengan un short, unas zapatillas? Si van a la misma iglesia, escuchan al mismo pastor, todo lo digo, así como yo lo hacía, ¿sí? Y no entendía por qué. Ahora lo entiendo perfectamente. Hay gente que realmente no saben vivir bien en el cielo, pero no han sido prosperados en la tierra, para que nosotros realmente podamos ser, yo diría, de testimonio. Sí, y vivir en plenitud. Exactamente, que la gente realmente quiera conocer de Dios a través nuestro, porque no lo va a hacer a través de nadie. Claro que sí. Entonces la gente tiene que ayudarnos y decir, oye, yo quiero conocer el Dios de Ildefonso, de Araceli, ¿sí? Porque yo recuerdo que hace muchos años atrás yo decidí hacer algo o irme con alguien a vivir porque quería conocer de su Dios del cual él hablaba. Y es justamente lo que tiene que pasar con las personas que nos ven en el barrio, en el edificio, ¿sí? En la zona donde nosotros vivimos. Así es. Y miren lo lindo, ¿no? Porque por lo menos en Génesis 1:8, cuando Dios habla de la expansión, ¿eso qué quiere decir? Que es ese principio eterno del que hablábamos desde un principio, ¿no? Y es expandir nuestros pensamientos. Entonces, es pensar de una manera correcta y más allá. Entonces, ¿cómo nos vemos? Algo que nosotros le preguntamos siempre a la gente cuando empezamos a hablar con ellos es: ¿cómo tú te ves de aquí a 2 años? ¿Cómo te ves de aquí a 3 años? ¿A 4 años? ¿A 5 años? Y muchas veces la gente no sabe contestar esa pregunta. Uno le dice, bueno, ¿cómo te ves de aquí a 2 años? Y dice, bueno, pues no sé, esperemos a ver qué pasa. Que sea lo que Dios quiera. Que sea conforme a lo que Dios quiera. Sí, pero que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Perdona, mira, no olvides lo que vas a decir. Mira, a mí me parece eso tan espiritual.
Sí, decir, por ejemplo, que sea la voluntad de Dios. Sí. Uy, qué espiritual, ¿no? Que suena eso, ¿no? Lo que Dios quiera. Uy, lo que Dios quiera. O sea, suena muy espiritual, pero son frases que no nos llevan a ningún lugar. Claro, porque Dios que quiere. Volvemos a decirlo. Sí. Él quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y Dios no actúa donde yo no le permito actuar. Eso es algo que nosotros tenemos que saber y que tenemos que tener bien claro. Porque Dios no actúa donde yo no le permito actuar. Entonces, Él no puede hacer absolutamente nada en mi vida si yo no le permito que Él haga. Y retomando, entonces en Génesis cuando él nos habla de la expansión de la mente, es saber que yo tengo que verme más allá de cómo estoy ahora. Entonces, ¿cómo estoy ahora? Y la gente puede decir, no, pero es que yo estoy súper bien, tengo un buen matrimonio, tengo una economía estable, pero con Dios siempre nosotros vamos a más, siempre se puede estar mejor. Si estamos bien, podemos estar excelente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros empezamos a elevar nuestros pensamientos y también empezar a crear un orden, porque es lo que Dios hace en Génesis. Él establece un orden y Él nos llama para que nosotros estemos y vivamos en orden, porque donde no hay orden, Dios no puede hacer absolutamente nada. Donde no hay orden, Dios sencillamente, Dios no reina. ¿Por qué? Porque Él no habita en medio del desorden. Así es, así es. Yo creo que algunas veces es muy duro que a uno se lo digan y a mí me lo dijeron. Bueno, nos lo dijeron a los dos, ¿no? Sí. A ver, si ustedes no están en obediencia, o sea, no están en orden, lo que realmente luego va a venir es un vacío en sus vidas. Exactamente, sí. Entonces, ustedes no pueden ni siquiera pensar, ni se le pase por el pensamiento que Dios está con ustedes, porque Dios no está en personas que están en desorden. No, sencillamente no, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, hay la importancia de nosotros ordenarnos. Es verdad que al principio cuando uno llega al Evangelio, llega pues desordenado y vacío. Es normal, no es normal, pero tenemos que ir ordenándonos de una manera gradual, ¿sí? Claro, es parte del proceso. Exactamente, es parte del proceso que tenemos que ir teniendo ese orden en nuestras vidas para que realmente Dios pueda habitar en nosotros y pueda hacer los cambios que tiene que hacer, pero es a través de la palabra. Si yo no tengo palabra en el corazón, el Espíritu Santo, ¿con qué trabaja? No hay forma de que Él trabaje. ¿Sí? La única forma de que Él trabaje en nuestra vida es que yo tenga palabra en mi corazón, o sea, en la mente de mi espíritu. Así es. Mire lo maravilloso que es esto, porque cuando nosotros le abrimos las puertas a Cristo, Él, ¿qué es lo que hace? Él viene y trae luz a nuestra vida. Entonces, es lo que nosotros siempre decimos. Por ejemplo, si yo tengo mi habitación y la tengo desordenada, yo por la noche llego y si no enciendo la luz, no veo el desorden que hay. Pero cuando viene Dios a mi vida, eso es lo primero que Él hace. Empieza a traer orden. Entonces, viene la luz de Cristo, nosotros vemos todo el desorden que hay y tenemos que empezar a sacar todas esas cositas. Y la gente muchas veces piensa que Dios lo va a hacer todo, o sea, que Dios es nuestro mandadero y que Él lo va a hacer absolutamente en todo. Y no, son cosas que yo tengo que hacer. Y como hablábamos hace algunos días con una persona, yo le decía, si tú ves que no puedes lograr esto sola, ayúdale al Espíritu Santo, porque para eso Él está. Él es nuestro guía. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Pídele ayuda al Espíritu Santo para que te dé la sabiduría y el entendimiento para saber cómo empezar a organizar tu vida, porque eso era lo que nos decía. Es que yo veo tanto desorden que no sé por dónde empezar. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle esa ayuda al Espíritu Santo para que Él venga y nos traiga esta sabiduría y ese entendimiento y nos empiece a mostrar qué es lo que primero tengo que sacar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando organizamos nuestra habitación? ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? ¿Dónde tenemos que colocar las cosas? Es exactamente lo mismo. Es empezar a tener un orden en nuestra vida. Y vean lo que dice Isaías 55:8. Dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que mayores son sus pensamientos que nuestros pensamientos. Por eso la importancia de tener los pensamientos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos conforme a como Dios piensa, nosotros siempre vamos a ir a más y siempre vamos a ser personas ganadoras. Obviamente,
Todo tiene que ir bajo la voluntad perfecta de Él, bajo la soberanía de Él y bajo lo que Él estableció para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Tengámoslo eso muy presente también. Pero si yo tengo una vida ordenada, si yo sé que estoy viviendo conforme a la palabra y que estoy aprendiendo a vivir en la tierra como en el cielo, es que es imposible que nosotros fracasemos. Así es. Por eso el tema de hoy es elevando mis pensamientos, o quiere decir alineando mis pensamientos a los pensamientos de Dios, para que realmente podamos vivir como hijos suyos, lo podamos representar a Dios como hijos suyos en esta tierra. Y algo que vamos entendiendo fuertemente en este tiempo es que nosotros no solamente estamos para trabajar, que es muy importante, sí, claro, trabajar, que hacerlo. Comer. La alimentación es muy importante, ¿sí? Y poder descansar, saber descansar, sino que realmente estamos para poder reflejar su amor, su fidelidad, su misericordia. Y yo creo que nosotros vamos un poquito más allá. Poder manifestar su poder, manifestar su gloria. No, estamos para manifestar su poder en esta tierra. Porque Jesús fue muy claro antes de irse. ¿Qué dijo él? Que nosotros, los que creemos en él, haríamos mayores cosas que él haríamos. Exactamente. Entonces, tenemos que tenerlo muy claro esa parte. Ahora, llegamos a ese punto de hacer más de lo que hizo Jesús. O sea, Jesús no hizo poquitas cosas. Es verdad que su ministerio fue muy corto, solamente 3 años, ¿sí? Pero la preparación que él tuvo fue ¿de cuántos años? Hablamos de 30 años de preparación para tener un ministerio de 3 años. Todo lo que hizo en esos 3 años. Formó 12 personas, las cuales llevaron su palabra por todo el mundo. Así de es. ahí que nosotros a día de hoy seguimos hablando de lo que Jesús hizo en su momento. Él nunca escribió un libro, pero hay millones de libros que hablan de él. De él, sí. Así es. Es un cambio radical en la humanidad. Por eso se dice, ¿no? Antes y después de Jesús. Yo quiero que entendamos algo. ¿Cómo llegamos a ese punto? A ese punto de hacer más de lo que Jesús hizo. Justamente lo que estamos hablando. Cambiar nuestra forma de pensar. Cualquier pensamiento que no nos acerque a Dios, tenemos que desecharlo literalmente. Cualquier pensamiento, cualquier filosofía hueca y vacía, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que tengamos mucho cuidado con las filosofías huecas y vacías. ¿Qué ocurre hoy en día? Que la gente lo que ha hecho es escuchar a una persona muy importante, ¿sí? Esas personas que influyen, ¿sí? Personas, como alguien decía, ¿no? Lo decía un poquito así como muy fuerte, ¿no? Esos vendehumos, ¿no? Esos vendehumos que dice, bueno, yo no que comparta al 100% con lo que esta persona dice, pero esos vendehumos, esa forma de pensar se convierte en una filosofía de vida. Es como si fuera una verdad absoluta. ¿Sí? Y no es una verdad absoluta, una idea de una persona, de un ser humano. Y aquí vamos mucho más allá. No estamos hablando de pensamientos terrenales, estamos hablando de conectar nuestra mente con los pensamientos de Dios, con lo sobrenatural. De esa forma nosotros vamos a realmente poder hacer más de lo que Jesús hizo, porque Él lo dijo. Si Él lo dijo, es que nosotros lo podemos hacer. Así es. Y es que ¿qué es lo que nos invita la palabra? A elevar nuestros pensamientos de una manera exponencial, como dices tú, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque saber que nosotros como hijos de Dios estamos por encima del caos, por encima de absolutamente el caos. Nosotros estamos por encima de todo. Todos tenemos algo divino dentro nuestro. ¿Por qué? Porque cuando viene Dios y hace al hombre, crea al hombre, forma al hombre, ¿qué hace? Que Él dice que sopló aliento de vida en el hombre. Entonces, cuando Él da ese soplo, es que Él empieza a sacar cosas de sí, de dentro suyo, de lo más profundo de su ser, y lo pone en el hombre. Así es. Entonces,
todo ser humano tiene algo divino dentro suyo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo y cuando nos convertimos, si se puede decir la palabra de esta manera, en hijos de Dios, o cuando pasamos de ser simplemente creación a ser hijos de Dios, eso tiene que manifestarse, y ahí es cuando nosotros decimos que estamos por encima del caos, porque ya no vemos las cosas tanto de una manera terrenal, sino empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Y eso, a ese punto es al que tenemos que nosotros lograr llegar. Y la invitación, yo creo que para este año es lograr llegar a ese punto. Empezar a ver las cosas tal cual como Dios las ve. Ya dejar de ver todo lo que pasa en nuestro alrededor, a nuestro alrededor, y dejar de centrarnos tanto en esas cosas, en todo lo que pasa, en todas las situaciones y las circunstancias, porque obviamente las vamos a tener, van a venir, pero no concentrarnos tanto o no centrarnos tanto en ellas, sino pensar como Dios piensa y elevar siempre nuestros pensamientos. Sí, yo creo que tenemos que saber enfocarnos en las cosas de Dios, obviamente, sin evadir nuestra realidad. Jesús dice, bueno, la palabra igualmente, dice Jesús, ellos están en la tierra, quiero que los cuides, ¿sí? Quiero que los cuides, ¿sí? Para que ellos no se pierdan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer que Él nos cuide, porque Él que quiere para nosotros todo lo mejor. Así es. Ahora, depende de nosotros si nosotros queremos recibir todo lo mejor de nuestro Padre. Porque recordemos algo muy importante. Él no solamente es Dios. Es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, es nuestro Señor, pero sobre todo nuestro Padre, que nos ama, ¿cómo? De una manera incondicional y eterna. Me encanta que lo repitas. Entonces, ¿continuamos? Sí, bueno, y continuando con el tema, nosotros no tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa. A nosotros nos llega que duda, el temor, el saber que cuando nosotros vamos a empezar a hacer algo, vamos a emprender algo, tenemos ese pensamiento de si va a salir, no va a salir, va a ir bien, no va a ir bien. ¿Por qué? Porque nos entra duda, simplemente porque no tenemos la capacidad de pensar como Él piensa. Así es. Porque una vez más, todo lo que viene de Él es bueno, agradable y perfecto. Estaba acordando de algo cuando hablábamos de enfocarnos en la palabra, de enfocarnos en lo divino. Hay una boda. Y entonces hay celebridades en la boda, y entonces hay una persona que no fue invitado, ¿sí? Entonces le van contando de cómo fue la boda, quiénes estuvieron, personas muy importantes, los novios estuvieron espectaculares, ¿sí? Los papás, fenomenal, todo ok, todo muy bien. Y bueno, viene otra persona, también le cuenta, también estuvo en la boda, y le dice, no, eso, qué desastre, mira a los papás peleando, ¿sí? De hecho lo subí al TikTok. El punto ¿es la misma boda del cual está hablando o es de otra boda? La pregunta es, ¿en qué nos estamos enfocando? Así es. Nos estamos enfocando en la situación que sucede en Colombia, o nos estamos enfocando en la palabra de Dios, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Así es, no solamente en Colombia. Sí. Bueno, nosotros hablamos de Colombia porque estamos en Colombia. Así es, pero por supuesto. Cada país, yo hablo con personas de diferentes países y siempre tienen algo que decir del país donde viven. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, nos queremos ir para Estados Unidos, pero hablo con gente que está viviendo allá y me dice que está un caos, que me quiero ir para El Salvador. Hablo con gente allí y me dice que el país está hecho un caos, me quiero ir para Europa. Hablo con personas que están en Europa y dicen, comentan que todo está hecho un caos. Sí. Entonces, no saben lo que va a pasar. No se sabe lo que va a pasar, y tampoco no sabemos lo que supuestamente va a pasar con Colombia. Entonces, no solamente enfocarnos en lo que pasa en el sitio donde nosotros vivimos, sea el país de donde estemos, pero es no enfocarnos en la situación, no enfocarnos en las circunstancias, sino enfocarnos en la palabra, en lo que Dios dice de nosotros, en lo que Dios estableció para nuestras vidas. Así es. Esa palabra que Él nos ha dado. Hay la importancia de congregarse. Sí, mira, me viene esto bien. La importancia de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos tenemos la oportunidad de escuchar una palabra que nos pueda sostener, una palabra que nos pueda ayudar a vivir de una forma correcta, así como Dios anhela que nosotros vivamos. Es muy importante que en un culto, de repente, por eso también es tan importante ir con expectativa, ¿verdad? Así es, claro, porque no se trata de solamente ir por ir.
Sí, exactamente, sino ir con expectativa. Yo de hecho siempre lo recomiendo, lo voy a seguir recomendando, de que cuando vayamos a congregarnos, primero que nada, no nos arrepentamos en el lugar. Si algo mal hemos hecho, arrepintámonos en casa, Claro. porque vamos a celebrar una fiesta cuando vamos los domingos a la iglesia, como nos llamamos, Así ¿sí? es. A la iglesia. Entonces, vamos a primero Al lugar. al lugar. No vamos a arrepentirnos ahí, sino nos arrepentimos en casa y le damos gracias a Dios, hacemos una fiesta por todo lo que Él hizo en la semana con nosotros, en nuestras vidas. Yo creo que nos vamos despidiendo. Así es, sí, esperamos que este capítulo realmente les ayude para empezar a cambiar sus pensamientos, para que empecemos a ver las cosas de la misma forma en que Dios las ve, y los invitamos a que puedan estar leyendo, meditando Génesis 1 del 1 al 8, que es preciosísimo, para que podamos empezar a tener nuestra vida en orden, para que podamos empezar a tener esos pensamientos elevados y expandir nuestros pensamientos. Así que con esta palabra tan hermosa ya nos despedimos. En los comentarios nos pueden escribir para nosotros poderles enviar todas las notas del capítulo de hoy. Entonces los dejamos. Besitos, bendiciones. Así es, en el próximo capítulo. Así que, como dice alguien, denle like, comenten, sobre todo comenten para que podamos llegar a más personas. Así es. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Adiós.